Hola amigos, Dios les bendiga, qué bueno poderles saludar. Hoy estamos unos minuticos atrasados, tuvimos serios problemas para poder hacer la transmisión, pero ya estamos aquí, ya estamos de nuevo con ustedes, creyendo que Dios tiene un tiempo especial para nosotros, para sus vidas, para mi vida, y eso es lo más importante, que no importa que nos movamos unos minutos, unos segundos, Dios está allí para ti y para mí. Y qué bueno saludarte, qué bueno bendecirte, qué bueno decirte que te amamos mucho, que anhelamos poder compartir de nuevo. Bueno, esto ya lo volvimos como muletilla, ¿no? Pero no es una muletilla a la vez porque es de verdad lo que hay en nuestro corazón, el volvernos a ver, el saludarnos y bueno, el estar allí conectados. Aunque el viernes tuvimos un tiempo maravilloso, un tiempo. Yo creo que los más ricos que he tenido en este tiempo de la cuarentena fue el día viernes. Tuvimos un tiempo de oración, de adoración, de palabra, de compañerismo. El viernes de 7 a más o menos a 10 y algo de la noche, estuvimos en una mini vigilia por Zoom. Yo la había anunciado. Si tú dices, ay pastor, yo no sabía, yo la había anunciado. Así que no te la pierdas porque vamos a tener este tiempo de adoración algunos viernes, una vez al mes yo creo que lo vamos a hacer. Y de esa manera pues poder refrescar un poquitico y estamos organizando todo para que todo nos salga aún más bello, más hermoso cada día. Así que un abrazo grandísimo. ¿Y qué tal si en esta hora volvemos a colocar nuestra Biblia en su lugar, el esfero en su lugar, sus cuadernos de notas, todo lo que tenemos para este tiempo, lo preparamos allí, pero sobre todo preparamos nuestro corazón. Y le decimos al Señor que aquí estamos y que anhelamos su presencia, que anhelamos que Él nos bendiga en esta hora. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por el gran privilegio que nos da, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Gracias por el gran privilegio de adorarte solo a ti, Señor, de poder reconocer tu nombre, Señor. En medio de esta comunidad, Señor, que nos reunimos, Señor, de una manera virtual, Señor, pero con un solo propósito y es exaltarte, adorarte, reconocerte, Señor. Declarar nuestro amor por ti, nuestro deseo por ti, nuestro anhelo por ti, Señor, porque tú eres el primero en nuestra vida, Señor, porque te necesitamos en esta mañana, Señor, porque nos hemos reunido en tu nombre, Señor, para adorarte, para proclamar que tú vives, que tú reinas, Señor, que tú eres el Dios de nuestra vida, que tú eres el que nos da la fuerza, que tú eres el que nos da la certeza, que tú eres el que sustenta nuestra vida, Señor. Bendigo, Señor, este tiempo, bendigo cada vida, Señor. Oro para que la atmósfera de tu espíritu, la presencia tuya esté sobre cada uno, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu gloria nos invada, tu poder nos invada, Señor. Que allí, Señor, en cada hogar, tu presencia reine. ¿Qué tal si le dices al Señor ahí, Señor, que tu presencia venga a mi casa, que tu presencia venga a mi hogar, que tu presencia venga a mis hijos? Si hay niños en tu casa, ¿por qué no les bendices en esta mañana? Y dices, Señor, bendice a la niñez, bendice a mi hijo, bendice a mi sobrino, bendice a aquel pequeño que vive aquí en el mismo techo y aún los que están afuera, Señor, porque la iglesia no se olvida de ellos también, Señor. Oramos por cada uno de los que están allí conectados, el que está en familia, Señor, que pueda hoy también percibir tu presencia, y el que está solo tal vez, Señor, en casa, tu presencia también le acompañe, le fortalezca, le anime, le dé nuevas fuerzas, le dé la certeza, Señor, la convicción, Señor, de que tú estás allí en medio de ellos, que tú estás para levantarle, que tú estás para afirmarle, que tú eres poderoso, Señor, y que no hay nada que tú no puedas hacer por él, por ella, Señor. Por eso nuestra ansiedad, nuestras cargas, Señor, nuestras luchas, aún nuestros pensamientos que nos son contrarios, Señor, los ponemos en tu presencia, Señor. Ponemos delante tuyo cada situación, Señor, y rogamos porque tu Espíritu tome el control, Señor. Nuestra vida depende de ti, nuestra vida depende de tu Espíritu, nuestra vida depende de ti, Señor. Vamos, dile, Señor, hágase tu voluntad, Señor. No solo reconocemos que tú eres el gran yo soy, Señor, sino que te decimos, Señor, que se haga
haga tu voluntad en nuestra vida, Señor, que se haga tu voluntad en nuestro corazón, que se haga tu voluntad en nuestros pensamientos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra salud, Señor, que venga tu presencia en esta hora, Señor, y nos bendiga poderosamente. Toma la mano si estás al pie de alguien y bendícelo por unos minutos y dile: Señor, bendigo su vida, declaro tu palabra. Vamos, hazlo de verdad en esta hora, porque yo creo en el poder de la oración. Bendice a tu familiar, dile: Señor, aquí está, yo le pongo delante tuyo, Señor, oro para que le guardes, oro para que le bendigas, y como dice el Padre nuestro, que le libres de todo mal, que le libres de todo peligro, Señor, porque tuyo es el reino, Señor, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. Señor, bendecimos a cada uno que hace parte de este tiempo, Señor. Y oramos, Señor, para que tu presencia les bendiga. Oramos sobre aquellos que se conectarán después, los que llegarán a este video, Señor, que quedará allí guardado, Señor, o alguno lo compartirá, Señor, con el propósito que tú le toques, con el propósito que tú traigas una buena noticia de parte de Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados, qué bueno poder orar, qué bueno poder reunirnos en oración, saber que muchas veces hablo con algunos y me dicen: no, pastor, cuando usted decía levantar las manos, nosotros levantamos, cuando orábamos por los niños lloré. Es más, alguien me dijo, cuando yo le dije, creo que fue hace 8 días, que saludaran a los niños, lo abrazaran como yo los abrazo, algunos lo hicieron, y qué rico, porque por favor mándenle muchos besitos de nuestra parte a los niños, porque les amamos mucho y esperamos también ser de bendición para ellos. Muy bien. En estos días sí que toca pedirle al Señor más dirección. Señor, ¿qué es lo que nos quieres decir? Porque cuando nosotros predicamos como pastores, podemos trazar más o menos un camino de lo que queremos con la iglesia, de lo que queremos fortalecer, enseñar, momentos de diferentes que tenemos en nuestro corazón. Pero en momentos así, como estos, donde estamos lejos, donde las cosas han cambiado, es importante, tanto para nosotros como pastores, como para todos ustedes, aprender a entender los tiempos. Porque una cosa es lo que yo había planeado, ¿cierto? Yo como pastor en la iglesia había planeado unas cosas, pero Dios tiene otros planes, Dios tiene otros propósitos, Dios tiene otras formas. Así que comencé al inicio de esta semana a orarle al Señor y a decirle: Señor, por favor, háblanos. Señor, por favor, guíanos, Señor. Por favor, muéstranos cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hablar a nuestro corazón? ¿Qué es lo que tú tienes para este tiempo? Y fue tan bello porque en ese transcurrir de ese tiempo fue una mañana que me dediqué como a ese buscar a Dios, a leer la Biblia, a meditar, porque hay veces nosotros como que leemos, oramos, salimos corriendo, pero hay veces nos falta ese tiempo de quietud. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Venían diferentes frases, palabras a mi corazón, y una de ellas es la que quiero decir en esta mañana, traer esa buena noticia de parte de Dios, y es el título de la predicación de hoy, y es: no es el fin, pero sí tiene fin. Yo sé que suena como un trabalenguas. No es el fin, pero sí tiene fin. Eso fue lo que yo, cuando estaba ahí orando por esta situación, entendía eso. No es el fin, pero sí tiene fin. Y creo que algunas veces nosotros hemos creído, porque el Señor me hacía entender a mí que hay muchas veces que hemos creído que las cosas se acabaron, que fue el fin de nuestra vida, que ya no hay nada que hacer. Es más, muchas personas toman decisiones como el quitarse la vida o hacer cosas más fuertes o cosas similares por el miedo, por las circunstancias, por lo que están viviendo, porque creen que se acabó todo, que ya nada, es todo, hemos dicho, apague y cerremos. Y cuando yo pensaba en eso, uno hay veces en cosas tan sencillas, yo decía, bueno, en diferentes etapas de mi vida yo he sentido que es el fin. Y pues hoy estoy acá y digo, pues no fue el fin. Fue parte de la vida, un momento oscuro, un momento donde uno dice, me duele, fue un familiar y uno dice, no, sin él, sin ella no puedo vivir y siente dolor. Le pasó una pérdida de trabajo, un diagnóstico médico y diferentes circunstancias, un problema en su hogar, un problema donde se están llevando pleitos, donde está ahí palabra tal vez el divorcio,
donde hay infidelidad, diferentes cosas que de pronto pensamos que era el fin. Y si no hacemos algo o si Dios no interviene en nuestra vida, pues de verdad van a ser el fin. Por eso el Señor me decía, hay cosas, Andrés, que tú has creído en la vida, que eran el fin. Y yo tengo marcadas algunas etapas de la vida donde yo dije, yo creí que aquí hasta aquí. Es más, algunos conocen que yo decía que en el 2000 yo me iba a morir porque alguien dijo, Andrés, usted se va a morir en el 2000. Y yo no sé, pues no hay veces frente a eso, aunque me estoy adelantando un poco al tema, sientes ese temor. Y cuando vamos a Dios y cuando creemos en Dios, en esas etapas donde tú puedes sentir que es el fin de tu trabajo, el fin porque el médico dijo algo, el fin por la situación de tu hogar, el fin por cualquier circunstancia, es bueno acudir a Dios y escuchar a Dios, porque allí es donde está el propósito de Dios. Allí es donde el Señor nos dice muchas veces, Andrés, o tu nombre te dice, este no es el fin, sino tiene fin, tiene propósito, tiene un mañana. Yo tengo planes de esto que tú estás sintiendo, que te acongoja, que te arruga, que te pone triste, yo tengo planes. Y mira que es tan bello porque no es algo que solo nos ocurre a nosotros, sino que uno cuando va al pasaje bíblico, porque yo me puse a pensar, Señor, bueno, pero entonces, ¿quién vivió esta circunstancia? Y es lindo porque en el primer libro de Reyes, para ti que llevas nota, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Voy a leerlo en Reina Valera, dice de la siguiente manera. Volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y ese era el pensamiento que venía cuando Dios me decía, no es el fin, pero sí tiene fin. Venía este versículo y esta porción última donde dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Y este es un pasaje del profeta Elías. Y Elías es conocido como el gran hombre de Dios. Es más, algunos cuando Jesús estuvo entre nosotros decían, este es el profeta Elías. Porque el profeta Elías era lo más grande que existían. La historia bíblica registra a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero Elías como profeta es un hombre de esos de poner en un peldaño alto. De eso que usted dice, ese es el modelo perfecto humano de alguien que Dios caminó con él, que Dios hizo milagros a través de él. Tanto así que fue un profeta para toda una nación, un profeta que decía, no va a llover, y su palabra decía, durante un tiempo no va a llover, oraba porque no lloviera y no llovía. Y después oraba porque lloviera y llovía, o sea, manejaba el clima. Y muchos milagros se registran de este profeta, pero llega un momento donde el Señor le tiene que decir, amado Elías, tú crees que es el fin, pero yo te digo no, yo tengo planes y propósitos donde tú crees que todo termina, yo digo hay un nuevo comienzo. Porque es que el Señor le habla esto al profeta, porque el profeta está en una crisis tan terrible, que mire lo que dice el versículo 4 del mismo capítulo 19 del primer libro de Reyes. Dice, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Óyeme, este hombre de fuego, porque también hacía caer fuego del cielo, este hombre de milagros sobrenaturales, este hombre que Dios utilizaba de una manera gloriosa, el referente, el inquebrantable, llega un momento donde Dios tiene que atravesarse en el camino y le dice, Señor, profeta, no ha terminado mi obra contigo, no he terminado lo que he planeado contigo. Porque el profeta había perdido por un momento el sentido de la vida misma, se había nublado su esperanza, su fe se había decaído, su fe estaba arruinada por unos días. Y es bien interesante que este gran superhombre, dice Santiago, era un hombre como tú y como yo. El libro de Santiago registra que el profeta oraba, pero era tan débil como tú y como yo. Y ahora esto es asombroso porque si eso pasó con ese profeta, si ese profeta tan maravilloso, tan grande, ese hombre que era la voz de Dios para todo un pueblo,
Vivió ese momento de quebranto, de desesperanza, donde la visión se le nubló, donde su fe decayó, donde pasaron tantas circunstancias y Dios no lo rechazó y no dijo, mira, profeta, yo esperaba de ti en este tiempo lo mejor. La Biblia nos dice que el Señor le dijo, mira, profeta, yo de todos esperaba que se cayeran, que hicieran pataletas, que vivieran crisis, menos tú. Porque a veces creemos que los que estamos amando a Dios, los que seguimos a Dios, no pasamos por días de estos. Y tal vez en esta pandemia, en esta circunstancia que está viviendo el mundo entero, tu fe ha decaído, se ha nublado tu visión, pero quiero decirte de parte de Dios, no es el fin. Dios tiene un fin, un propósito con todas estas circunstancias en tu vida. Ahora es bien interesante preguntarnos, por si algunos no conocen, ¿cuál fue el motivo por el cual este hombre llegó a esta crisis? Porque muchos de nosotros llegamos porque alguien dijo la pandemia, por las noticias. Pero ¿qué fue lo que hizo que Elías pasara esta situación? Y en el primer mismo libro de Reyes, que es donde nos vamos a mover todo el tiempo hoy, capítulo 19, versículo 1 y 2, dice, cuando Acab llegó a casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Oye, unos milagros asombrosos. Había tenido una pelea contra unos falsos profetas y los había vencido. Dice, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal, ¿cierto? Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Escúchame bien. Es bien importante este texto porque el profeta viene de ver la gloria de Dios, de ver el respaldo de Dios. Y yo sé que esto puede ser un poco contradictorio, pero ¿cómo mató un poco de gente y esta era la gloria de Dios? Estaban en tiempos de conquista, era una lucha también espiritual. Habían otras cosas que no voy a entrar en detalle, pero el caso es que Dios le da la victoria a este hombre. Y en medio de ese tiempo donde viene esa gran victoria, ahora viene una persona y le dice, Señor, mañana a esta hora lo voy a matar. Te voy a matar, decía un amigo que le decían. Te voy a matar. Una tormenta vino sobre el profeta por esta palabra amenazante, por un mensaje que amenazaba su vida. Escúcheme bien. ¿Y sería normal que el profeta escuchara amenazas? ¿Y sería normal que el profeta, no todo el mundo lo quisiera? Claro que sí. Porque el profeta muchas veces decía no lo que la gente quería escuchar. Porque el profeta muchas veces hablaba de los planes y los propósitos de Dios e iban en contra de la sociedad y de lo que el mundo quería. Pero en esta ocasión, estas palabras o este mensaje penetraron más allá. Y ahí es donde está el problema. Porque escuchar la crisis, todos la escuchamos. Pero el cómo, qué permitimos que esa palabra penetre más allá, permee nuestras emociones, permee nuestros sentimientos y permee nuestra fe, allí es donde está el error. Porque sentir que tambaleamos, sentir que estamos en crisis, sentir que vienen palabras acusadoras, situaciones, noticias, palabras que te dicen, no, estás enfermo, esta es una enfermedad terminal, no se acabó el trabajo, no hay futuro, no, esta pandemia nos acabó, se va, mejor dicho, a acabar el mundo. Esas palabras, cuando tú las tomas en tu naturaleza, pues generan pánico, generan temor. Por eso es tan importante lo que oímos. Por eso hay veces vienen estas amenazas y causan diferentes circunstancias terribles en nuestra vida con el propósito de destruir nuestra fe, de matar nuestra fe. Y mira que el versículo 3 nos dice lo que causaron esas palabras en el profeta. O sea, esas palabras vinieron y mira lo que causaron. Versículo 3 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Elías tuvo miedo y huyó a salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo. Tomó solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol,
de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y el versículo 5, la primera parte dice, entonces se acostó y durmió. Oye, mírame cómo esta palabra amenazante generó toda una crisis que llevó a nublar la fe, a nublar la visión de este profeta, de este hombre de Dios. Y hay algunas palabras que generaron o que me resaltan en este versículo y me generaron como la tensión, mirar, porque dice que esta amenaza en el profeta vino temor, dice. Elías tuvo miedo. Y el miedo, escúchame bien, bloquea toda posibilidad. Es bien interesante que el profeta le dio cabida a esa palabra tanto que generó miedo. ¿Sabes que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra? Y la falta de fe o la vida nublada en la fe también muchas veces viene por lo que oímos. Y aquí la clave es ¿qué estamos oyendo? Porque Elías decidió en este momento oír lo que su enemigo decía. Oír las amenazas del exterior, pero se le olvidó oír la voz de Dios. Dice que tuvo miedo, dice y huyó. Mira qué interesante esto, porque frente a amenazas nos llenamos de miedo. El miedo bloquea, genera inseguridades, genera enfermedades, le quita el lugar a Dios. Porque por eso dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Entonces, si ha llegado, y no quiero ser acusativo en esta hora, sino quiero decirte, si has permitido que esas palabras externas, no son la pandemia, diferentes circunstancias, llenen tu vida, tal vez te ha llenado de temor y ese temor le está quitando el lugar a Dios. Y en este momento tú tienes que decidir, porque el propósito de esta palabra es que Dios te dice, no es el fin. Yo tengo un propósito, tengo un fin, tengo un resultado en medio de esto, pero tendrás que decidir a qué voz vas a escuchar. Porque la voz de la amenaza va a estar ahí todos los días. Todos los días usted escucha amenaza, 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 va a pasar esto, va a pasar esto. Los hogares, los divorcios, las empresas. Y tú miras, es un caos. Y no quiero decir con esto, no mires la realidad de la vida, sé como de otro planeta. No, sí, estamos en este mundo. Pero aquí es donde el profeta se le olvidó que el temor no podía controlar su vida. Porque el temor quita la fe. El temor te aparta del plan de Dios. Lo segundo dice que huyó. Mira que muchos de nosotros frente a esas palabras adversas, difíciles, de amenazas, huimos, no las enfrentamos. No vamos y decimos, bueno, ¿cómo es que es? Porque está bien sentirnos acosados, está bien sentir que no podemos, está bien callar. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos enfrentar. Por eso dice que este hombre se acostó a dormir. Este hombre renunció a avanzar, renunció a seguir adelante. No podemos permitir esto. Este hombre dice que se fue al desierto, dejó a su criado y se fue al desierto, caminando solo, debajo de un árbol se quedó allí, dormido solo. No podemos permitir que esta crisis, que las amenazas no solo nos llenen de temor, nos lleven a huir, sino nos aíslen. Escúchame bien. No podemos permitir caminar solos en este proceso. Nadie puede solo en este proceso. Y es que este profeta no solo decidió no creer en Dios, sino que su amigo, su compañero, el que caminaba con él, decidió dejarlo y decirle, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí yo camino solo. Muchos de nosotros hay veces decimos, no, yo puedo, yo soy, y nosotros los hombres más. Nosotros los hombres callamos más. Bueno, dicen que la ventaja de las mujeres es que pueden hablar, ¿no? Y desahogarse. Buscan a alguien con quien la mayoría, ¿no? Algunas dirán, no, yo no hablo con nadie. Bueno, tal vez hablas con Dios o tal vez hablas sola. No importando, pero las mujeres tienen la tendencia a soltar esa palabra, eso que siente, eso que las atormenta. Pero el hombre no. El hombre se traga. El hombre, no, vamos para adelante, yo soy el macho alfa, en esta casa siempre va a haber, yo soy el proveedor. Se le olvida que sigue siendo polvo. Y mira qué peligroso es que frente a estas amenazas tú permitas que tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu se aísle. Uno de Dios,
y 2, de las personas que ha puesto alrededor tuyo. Porque las personas que Dios ha puesto a tu alrededor son claves. Escúchame bien. Dios no te puso en ese lugar, en esa familia, en esa iglesia, en esa sociedad, para que tú estés solo. Sino que Dios te puso en una comunidad, en una familia con defectos, con luchas, con dificultades, con tanta cosa, pero con propósito. Este camino de la vida no se puede recorrer solo, porque hay días donde necesitamos decirle a otro: siento miedo, quiero huir, me siento amenazado. Porque todo esto, cuando lo permitimos, ¿sabes qué viene después? La pelea contra Dios. Entonces, como no tengo con quién pelear, peleamos contra Dios. Por eso el profeta le dice: Señor, quítame la vida. ¡Qué atrevido! Señor, mejor que se acabe esto. Yo no soy mejor que mis padres. Pelea contra Dios y se compara. Es que eso también es bien terrible, comenzar a compararnos. ¿Por qué a mí? Mire otra vez esta situación, esta circunstancia. Todo esto hace que la visión de este profeta, que era el gran hombre de Dios, el escogido por Dios, se nublara. Y tal vez tú dices: pastor, yo también ando como con desesperanza, como con tristeza, con comparaciones. Tal vez es que has permitido que una voz directa, externa o diferentes formas toque tu alma, toque tu espíritu y toque tu corazón. Por eso la pregunta aquí y la clave está en qué hacer. ¿Cómo salió Elías? Señor, yo también me siento un poco así. Hay situaciones, palabras que han dicho el médico, el trabajo, en mi hogar, yo las he expresado, que me están atormentando, yo me he enconchado, me he escondido. Pero Señor, entiendo por tu palabra que me dices: yo sé lo que sientes, pero quiero decirte que no es el fin, que yo tengo un fin con todo esto, te dice el Señor. Entonces, ¿cómo salir? Y me gusta cómo la palabra misma nos responde. Y lo primero que yo resalto en esta mañana es recibiendo una palabra de autoridad y de esperanza que provenga del cielo. Yo sé que es un poco largo, te voy a dar tiempo para que lo escribas. Recibiendo una palabra de autoridad y de esperanza que venga o provenga del cielo. Escúchame que eso fue lo que ocurrió. El versículo 5 dice: entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, ¿cierto? Mientras estaba en esa crisis, adormecido, desmotivado, huyendo, en soledad, en caos mental. Dice, mientras estaba en eso, un ángel lo tocó. Mira qué interesante. Porque a Elías la amenaza vino por un mensajero. Y la palabra ángel en la Biblia quiere decir mensajero. En este caso, un mensaje que proviene de Dios. Y el ángel viene y le toca, le dice: levántate y come. Escúchame, esto es importante. Y tú dirás: ¿pero qué quiere decir levántate y come? Cuando tú vas a la Biblia, siempre que aparece esta palabra, implica nuevos tiempos. Esta palabra levántate y come implica nuevos tiempos. Y cuando yo entendía esto, le decía: Señor, hay muchas palabras, o el Señor me podía hacer entender, me decía: Andrés, hay muchas palabras que lanzan, que te dicen tus padres de pequeño, un profesor, alguien de autoridad, o hay veces la sociedad, y tú las recibes y tú las dejas entrar, llenarte de temor y todo lo que hablamos del profeta, y se vuelven edictos, como declaraciones, como leyes en tu vida, y ahora tu vida se rige por esa ley. Ahora es como decir, por ejemplo, en el ejemplo de que tú no puedes, tú nunca lo vas a lograr, tú eres un fracaso en el amor, mira, igual a tu papá, igual, mira, esta enfermedad te va a acabar, todos mueren igual, tantas palabras que a veces vienen. Y esas palabras, cuando tú le das un lugar, ¿cierto? No es que no las escuches, yo no quiero hacer malentender. No es que no sean realidad, porque para mí han venido, vino una persona una vez y me dijo: Andrés, como un profeta, ¿no? Andrés, usted se muere en el 2000. Qué crisis tan terrible. Y yo comencé a llorar y dije: me muero. Pero esta persona me dijo eso y yo decidí meterme en un ayuno con Dios. Escúchame bien. En búsqueda de Dios, me metí unos días de ayuno y oración. Y le dije: Señor, ¿tú qué dices?
Porque esta persona era una persona que yo reconocía como espiritual. Escúchame, hay veces el diablo utiliza personas que creemos que son y no son, ¿cierto? Personas que vienen con palabras, ay, mira, yo no quiero asustar. Dios me dijo, mentiras, engaños, porque esas palabras, en lugar de traer victoria, en lugar de traer esperanza, fortaleza, te destruyen. Y a mí me llegaron esas palabras, me dijo, usted se va a morir, Andrés, en el 2000. Eso fue como en el 99, me dejaron un año. Y yo comencé a sentir que tenía que despedirme, yo dije, comencé a analizar, mira que yo no dije estoy sano, mi cuerpo, mire, fornido, rojito, no, sino que yo dije, me morí. Mi mamá después me dijo, Andrés, me soñé que usted se moría, imagínese eso. No solo la persona me amenazó, sino que el diablo quería como reafirmar la cosa por otros. Y me dijo, y Andrés, usted tenía un vestido que le regaló X persona. Y esa persona es la misma que me ha hecho que yo me moría. Imagina la crisis que entré. Y en medio de toda esa situación, yo permití que eso se volviera un edicto en mi vida por un momento. Pero después dije, no, yo no puedo vivir bajo ese edicto. Entonces me acordé que para una ley, para que una ley se caiga, para que un edicto se caiga, ¿qué se necesita? A ver, te pregunto. Si hay una ley que necesitas para que esa ley se caiga y no sea válida. Una ley superior. Una ley mayor. Por eso en este caso yo tengo que ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que tú tienes para decirme a mí el día de hoy? Porque el Señor le dice, levántate y come. Hay un mensaje de parte de Dios para tu vida. Y cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de la amenaza. Escucha la voz del fracaso. Escuchas la voz de la tristeza. Escucha la voz que te atormenta. Escucha la voz de Satanás cuando dejas de escuchar la voz de Dios. Entonces yo me metí en esa búsqueda de Dios en ese tiempo. Y el Señor me dijo algo parecido, no estoy diciendo que igual, pero Dios me dijo, no Andrés, todavía no he terminado contigo. Y qué lindo saber que hoy, en el 2020, no me morí. Aquí estoy. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra superior y tú y yo tenemos que acudir a esa palabra. Hay una palabra que quiere transformar tu vida, quiere transformar tus temores. ¿Sabes que en la Biblia dice más de 365 veces, no temas? Porque esa es la palabra más amenazante, sentimos miedo, nos amenaza, pero el Señor, cuando tú coges esa amenaza real, estoy enfermo, se acabó el trabajo, tengo crisis y voy a Dios y le digo, mira, aquí está la amenaza, ¿qué dices tú, Dios? Ahí es cuando el Señor viene con una palabra que cambia el edicto. Y yo creo que en esta mañana hay una palabra de parte de Dios y tal vez hay cosas que te atormentan, tal vez hay cosas que te llevan a creer que todo se ha terminado, pero yo vengo de parte de Dios como profeta a decirte, tu tiempo no se ha acabado, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos contigo en esta hora. Si puedes darle un aplauso al Señor allí y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Vamos, dáselo en esta hora y dile, Señor, te honro y te glorifico. Ahora, ¿qué es lo segundo? Que el profeta, el segundo profeta del recurso. El segundo recurso que utiliza. Lo segundo que yo encuentro es que es necesario, o cómo salió este profeta de la crisis, renovando mi visión por medio de la palabra de Dios. Escúchame bien. Renovando mi visión por medio de la palabra de Dios. No solo vino esa palabra, sino que ahora yo veo que esa palabra renueva al profeta. Yo pregunto a ustedes que están ahí, ¿qué veía el profeta antes de que el ángel viniera a hablarle? A ver, los que están conmigo estudiando, ahí en la escuela virtual por Zoom, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué posibilidades? ¿Qué era lo que veía? ¿Sabes que la respuesta es nada? Nada. Porque en el desierto hay ¿qué? Nada. Cero posibilidades. Porque hasta se durmió. Porque se tiró. No es que, ay, venga, aquí está arbolito, hace sombra. No, ese man se tiró a morir ahí. Porque no era un árbol que diera sombra en el desierto. Más bien, ahí no había nada. Pero mira qué impresionante que cuando vino esa palabra, el versículo 6 dice, Elías miró a su alrededor. Subraye miró.
y cerca de su cabecera había un poco de pan horneado sobre una piedra caliente y una jarra de agua. Mira, pan y agua en el desierto. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. A mí me encanta esta porción de la palabra, porque es que el Señor me hacía entender, Andrés, es que la palabra cuando viene a tu vida no solo viene sola, sino viene con provisión. Escúchame bien. Cuando Dios da una palabra, que es lo primero que resaltamos, ese nuevo edicto no viene solo, eso viene en un paquete. Y el paquete es que lo que Dios dice trae provisión. Lo que Dios te habló, lo que Dios dice de tu salud, lo que Dios dice de tu trabajo, lo que Dios dice de tu familia, lo que Dios dice de tu identidad, lo que Dios dice de cada área que puedes sentirte amenazado, Dios no solo te dice una palabra como esperanzadora, vamos, pobrecito, vamos para adelante, no, sino yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el que restauro y hace tal cual como dice. Por eso por allá en Isaías 58 dice que cuando la palabra de Dios se da, esa palabra llega y hace producir fruto en cualquier lugar. Esa palabra no vuelve vacía. Y eso es lo que el Señor me hacía entender. Que el Señor en este tiempo, cuando tú dejas de mirar la crisis y le miras a Él, cuando tú dejas de escuchar la crisis y lo escuchas a Él, entonces viene una palabra que transforma tu vida y te deja ver lo que antes no veías. Si tú sigues enconchado ahí en tu desierto, en soledad, en tristeza, en amargura, no vas a ver nada. Pero cuando tú vas a Dios y escuchas la voz de Dios y permites que Dios te hable, ves todo. Y qué lindo, porque había un pan recién horneado. Óyeme, ¿qué caminata tan larga si no estoy mal? Fue un día de camino. ¿Qué pan llega caliente desde la panadería más cercana? Es que el Dios de lo sobrenatural estaba allí. Es que la palabra de ese que había hablado no era una palabra de uno más, de un humano más, era de aquel que hace cosas maravillosas y asombrosas por ti y por mí. Y esto me parece maravilloso. Pero aquí yo quiero decirte algo que me pasó, y quiero ser sincero, porque yo le dije, Señor, pero bueno, aquí el cuento se lo tiraron, y perdóname la expresión. El cuento se dañó, la historia se dañó, Señor, porque el profeta no se levantó y dijo, bueno, esta es la palabra que Dios dijo y voy para adelante. Sino que dice, a lo último de ese versículo 6, dice, así que comió y bebió y volvió a ¿qué? A acostarse. Ay, Señor, ¿qué pasó aquí? Esa fue mi pregunta al Señor, Señor, ¿y qué pasó aquí? Y el Señor me contestaba a mi corazón y me decía, Andrés, es la humanidad de Elías a flor de piel. Es la humanidad de Elías, porque a veces nosotros creemos que podemos recibir una palabra, ay, sí, tan lindo lo que Dios dijo, ay, la palabra, pero no la tomamos. Pero no caminamos en pos de ella. Pero no nos dirigimos hacia ella. Y hay gente que tiene su Biblia rayada, sus papeles escritos, y en esta pandemia y en esta... Tengo todos los versículos, mira, no sacas nada teniendo todo pegado. Si vuelves a dormirte, si vuelves a retroceder, ay, sales de una palabra, qué bendición, pero a la media hora ya estás, ay, esto no hay nada, está durmiendo esa palabra. Y la palabra no se puede dormir. Es necesario que esta palabra cobre vida. Entonces me decía el Señor, no solo la humanidad, sino que hay una enseñanza en medio de esto. Y es que la palabra también necesitamos caminar hacia ella. Por eso lo tercero que yo encuentro es que requerimos, o es vital, caminar hacia el monte de Dios. Hacia donde está la palabra de Dios, donde está la voz de Dios. Porque mira que ahora dice, versículo 7, esta fue la tercera forma como el profeta salió de la crisis. Recordemos, la primera, ¿cuál era? Recibiendo una palabra de parte de Dios. La segunda, ¿qué era? Renovando mi visión, viendo lo que ahora Dios tiene para mí. Y la tercera, caminando hacia el monte de Dios, hacia la palabra de Dios. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó. Mira, esto es para subrayar. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más,
De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces, versículo 8, se levantó, comió y bebió, y a la comida la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, llamado también como la montaña de Dios. Mira que esto es asombroso porque el profeta recibe una palabra, pero el profeta se duerme. Y es tan lindo que caminar hacia esa palabra, caminar hacia ese monte de Dios, hacia ese lugar donde está la presencia de Dios, porque en la crisis no puedo quedarme en el desierto, sino debo recibir esa palabra, ¿cierto? Cambiar mi cosmovisión de la vida y caminar hacia eso que Dios me dice. Y cuando caminas hacia eso que dice, tú dices, que yo soy fuerte, no. El texto es bien lindo porque dice en el versículo 7, entonces lo primero que yo encuentro en ese caminar es que es por gracia. Es por misericordia, es por bondad. Tú y yo avanzamos, tú y yo estamos aquí, tú y yo vencemos las circunstancias por la gracia de Dios. Porque en nuestra humanidad no podríamos, en nuestra humanidad somos débiles, en nuestra humanidad tenemos luchas, dificultades. Pero qué bello que el Señor persiste. Y mira que yo entendí algo aquí, que era ese tiempo de gracia, donde Dios quiere afirmar la palabra. ¿Sí te das cuenta que el Señor no le cambia la palabra? No le dice, mira, no, ya no te levantes, échate a dormir. No le dice, levántate, sino más bien, no sé cuál otra palabra. Es tan lindo que el Señor en este caminar nos da la fuerza para caminar porque vuelve y le da provisión de nuevo, vuelve y reafirma su palabra. Y yo entendía por el Espíritu que hay veces que tú recibes una palabra y tú esperas cambios, circunstancias, pero no haces nada. Y hay gente que dice, ay, esto que tú estás diciendo, pastor, yo ya escucho a algunos diciendo, eso Dios me lo había dicho. Ay, yo lo había escuchado, ay, Dios me lo había dicho. Y te lo digo con respeto. Pero lo que estoy diciendo es que hay veces no es tan lindo que te lo repita, porque si te lo tuvo que repetir es porque no entendiste, o porque no hiciste caso, o porque no creíste. Cuando tú le dices a un hijo 2, 3 veces la misma cosa es ¿por qué? Aparte de te amo, te quiero, o cualquier otra de esas palabras. Cuando tiene que volver a animarte es ¿por qué? Porque no quiso escuchar, porque oyó pero no escuchó. Y el Señor quiere reafirmar esto en tu corazón en esta mañana y decirte, hay una palabra, hay una provisión, pero tienes que caminar hacia esa palabra que yo te he dado. Esa palabra que archivaste, que dices, no, a mí esa palabra Dios me la dio el 20 de, yo no sé qué, del 85, en el 90 me la dio, y otra vez me la repite. Pues mijo, y dices, y ando en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios tenía ese desierto por siempre para ti? No. Es que Dios te dio la salida y tú no le has puesto pies y no has caminado hacia el lugar que tienes que caminar. Por eso en este caminar no solo es por gracia que yo entendía, sino el caminar implica que te toca y me toca a mí hacer algo. Es bien interesante que el Señor no le dice al profeta, no, mira, yo te veo tan cansadito, mi hijo, tan afligido, que yo mismo voy a venir. No me busques que yo te busco. No, ni leas la Biblia que yo te la voy a traer, eso que nunca has leído te lo voy a traer a la mente. No es que yo voy a interceder por ti porque tú no quieres orar. Escúchame bien. Tal vez hay un poco de ruido con el micrófono, pero no le pongas cuidado a eso. Tal vez tú has sentido todas estas circunstancias, el Señor te dice, mira, yo te di la palabra, ahora levántate y camina porque no voy a cambiar la palabra. Y el lugar donde vas a adquirir esa palabra, donde vas a volver la vida a esa palabra, va a ser en mi presencia. Mira que el Señor no dijo en la presencia del mensajero, ahí todo va a ocurrir. No, el mensajero era mensajero. Pero allá Elías debería decidir si tomaba esa palabra y si iba para la fuente. Escúchame, tú has escuchado palabra tal vez por mi boca y por otras bocas. Palabra de Dios, palabra que transforma, palabra que cambia la visión, palabra que rompe edictos. Pero el Señor te dice, ahora yo te invito a que camines hacia mí. No hacia Andrés, no hacia una iglesia, no hacia una institución, es hacia su presencia, el monte de Dios.
Y mira que es bien interesante que si él no se mueve, nada ocurre. Si Elías se queda y dice, ya no voy, pues nada ocurre. Hay palabras que requieren de acción. Hay unos que les encanta el versículo, está quietos y conoced que yo soy Dios. Ay, sí, Señor. Aquí acostado en esta cuarentena viendo Netflix. Aquí viendo las noticias de las 5, de las 7, de las 9, de las 10. Ahí, ay, Señor, háblame. Envía a mi esposa con un tamal a la cama hoy domingo, Señor. No quiero, yo estoy en crisis, pero desde acá te escucho, aquí abajo las cobijitas, Señor. No. Mira que dice el texto que ¿cuántos días tuvo que caminar? ¿Cuántos dice? 40 días. Y si no estoy mal, también dice 40 noches. Óyeme. El caminar implica que es gracia, el caminar implica que te corresponde algo a ti, pero el caminar hacia esa presencia de Dios implica también persistencia. ¿Implica qué? Persistencia. Nosotros somos buenos para pensar, no, el éxito de este trabajo, el éxito de esto, fue persistencia. ¿Y por qué en la fe y por qué en el caminar de Dios creemos que no? Ay, no todo es regalado, Dios no lo va a dar. No. Ese evangelismo donde tú eres ahí un ente ahí que ni piensa, ni camina, ni hace, eso no es verdad. La palabra y tú tienen esto, llave y sociedad. Y la palabra muchas veces ocurre así, de inmediato, ¿cierto? De inmediato vio la provisión, ahí, de primerazo, ahí estuvo. Pero si él se queda en el desierto, si él no toma esa palabra, si él no camina por la palabra, ese pancito y esa agüita se acaba. Y tal vez el Señor viene por segunda vez y te dice, bueno, está bien, no lo entendiste, estabas muy débil, te vuelvo a dar de comer y te vuelvo. Pero si te quedas ahí, ahí te quedas. Por eso yo quiero hacer un llamado en esta hora, que te levantes en el nombre de Jesús en tu vida y busques la presencia de Dios con persistencia. Dice la Biblia, buscadme mientras yo pueda ser hallado. Buscadme mientras yo pueda ser hallado. 40 días. ¿Sabes qué ocurre en 40 días? Se genera un hábito. Un hábito. Esos 40 días en búsqueda del Señor generaron un efecto. Tú no puedes decir, yo voy a la oración hoy, estoy en el culto, estoy en la transmisión, ay, a ver qué dijo, si me conviene, no me conviene, ay, esto sí lo tomo ahí, no más porque se me quema el arroz. Ay, no, yo hago el devocional hoy, ay, no, pero son 4 versículos, eso está muy largo. Ay, no, es que tengo locha, tengo pereza, tengo cualquier... No, es que tengo que trabajar, es que... Sí, yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero si tú no caminas hacia la presencia de Dios, las palabras que vendrán amenazantes hoy, mañana y en el futuro, porque siempre habrán, nublarán tu visión y te llevarán a pensar que es el fin. Y déjame decirte que no es el fin, que Dios tiene un fin con esto, que Dios tiene un propósito con esta circunstancia. El propósito del profeta es: ven a mí, acércate a mi presencia. Y lo último que quiero resaltar en esta mañana es que Dios en ese proceso, bueno, déjeme decir algo que se me pasó. ¿Y por qué Dios lo hace caminar estos 40 días? Porque Dios no trabaja como el microondas, yo escribí aquí. El microondas nos gusta, ¿no? Calienta. Ahí hasta no tienes que escribir nada sin un botoncito y pi, comida congelada, pi, ahí. Pero eso al final te hace daño. Si tú vives de microondas, te hace daño. Te sirve para un afán. Pero Dios trabaja por procesos. Escúchame bien, Dios trabaja por procesos. Así como te decía que vemos vidas, situaciones, y uy, no es que este llegó hasta allá porque mira, yo lo conozco, este se esforzó, este luchó, este hizo. En la fe pasa igual. Lo que pasa es que no luchas en tus fuerzas. Luchas en las fuerzas del Señor. Él es el que te da la fuerza. Y ahora sí, el número 4. ¿Cómo salir de la crisis? ¿Qué fue lo cuarto que utilizó el Señor en la vida del profeta? Afirmando tu fe por medio de un encuentro con Dios. Afirmando tu fe por medio de un encuentro con Dios. Permítame tomar algo porque me seca la garganta. No diga, ay, pastor, usted dice que no desayunen y usted desayunando ahí. Muy bien. Entonces, afirmando tu fe por medio de un encuentro con Dios. Dice versículo 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice, allí llegó a una cueva
donde pasó la noche, después de los 40 días de haber recibido esa palabra, de haber visto lo diferente, de caminar, dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, mira que el Señor le permite llegar a ese lugar para descansar. Eso no lo había escrito yo, pero aquí apenas lo leo, el Señor me permite entender. Él se ve acostado en mí por allá, pero allá en la presencia de Dios es donde tú tienes que tirarte y descansar. Allá donde puedes dormir en su presencia, descansar en su presencia. Y dice el versículo 9, la última parte, ¿qué haces aquí, Elías? Mira la pregunta del Señor y la respuesta. He servido con gran celo al Señor de Dios Todopoderoso. Mira la expresión, todopoderoso y con miedo. Respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Se le olvidó lo que había ocurrido. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y la pregunta era, Señor, entonces, ¿para qué lo llevas? ¿Por qué no le hiciste todo el proceso? Uno, porque aprende que hay un lugar, que debes caminar por esa palabra, que el lugar de descanso está allí en la presencia de Dios. Pero me gusta, y el Señor me decía, Andrés, a veces yo los permito estas crisis, estas circunstancias, los hago caminar, les doy provisión en medio de eso para afianzar su fe por medio de una palabra que se llama confrontación. Confrontación. Y la confrontación del profeta es bien interesante porque la pregunta es, ¿qué haces aquí? La pregunta es, ¿despacio? Ay, ¿qué haces aquí en el desierto? Ay, ¿qué haces en la cueva? ¿Qué haces en...? No. Es porque has permitido que tu corazón y tu fe llegue hasta aquí. Te confronta. Al hombre de los milagros le dice, bueno, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. O sea, no estoy hablando de la presencia de Dios, no. Sino, ¿qué haces en el desierto? Es el contexto de todo, ¿no? Porque has permitido que esta amenaza penetre tu fe. Y bien interesante porque el profeta no dice, oye Señor, si era que yo no creía, no, es que tú eres el poderoso. Óyeme, como que a veces decimos, pero no creemos. Somos buenos para hablar, pero poco para creer. Hay veces la fe con la que proclamamos es diferente a la fe con la que vivimos. Muchos de nosotros le decimos a otros, no, ten fe, Dios te va a ayudar. Pero a la hora de aplicártelo, a la hora de tuya, ahí no hay fe. Porque el profeta cuando sintió que otros vivían crisis, les decía no, y lanzaba palabras y ocurría milagro. Cuando vino la crisis sobre él, entonces este hombre dijo, tú eres poderoso, pero me quieren matar. ¿Será que el Señor tiene que confrontar nuestra fe? ¿Por qué has permitido llegar hasta aquí? Y yo me preguntaba, ¿qué sería lo que lo llevó a llegar hasta ahí? Y yo creo que tiene que ver con olvidarse de lo que Dios había hecho en el pasado. Por eso el texto resalta tanto, dice que han muerto los profetas. Y el inicio del capítulo 19 dice que por mano del profeta habían muerto 400. Pero ahora tiene, el escritor utiliza como el mismo lenguaje para que entendamos que esto encaja con esto. Que necesitamos confrontar nuestra fe, que necesitamos creerle al Señor. Que no podemos olvidar lo que es Dios, el gran poderoso. Por eso utiliza el poderoso, el todopoderoso. No podemos olvidar que Él es el todopoderoso. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Por eso te trae a su encuentro. Por eso te trae a su presencia y te dice, aquí yo quiero confrontar tu fe. Pero no para destruirla, sino para levantarte y colocarte cimientos sólidos. También el Señor me decía, yo lo traigo a mi presencia para nuevas experiencias. Escúchame bien. Dice versículo 11. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba, escúchame bien, en el viento. Mira esa experiencia, ¡wow! Truenos, ¡ah! Y el Señor dice, ahí no estaba. ¿Cierto? Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor, ¿qué? No estaba en el terremoto, decía el versículo 11. Versículo 12. Pasando el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un susurro suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró
a la entrada de la cueva. Óyeme, yo me hubiera hecho lo contrario. Cuando el terremoto, cuando el fuego, yo me hubiera cubierto. ¡Ay, qué miedo! Ahí debe estar Dios. Pero sabes que esto tiene que ver con esa confrontación y ese encuentro donde Dios quiere revelar. Porque para el profeta era normal eso asombroso. Pero ¿sabes qué no conocía el profeta? ¿En dónde no había conocido al Señor, el profeta Dios? A ver qué dices tú. En el silencio. En el silencio no lo conocía. Por eso él no lo asombra el ruido. No lo asombra lo sobrenatural. No lo asombra las rocas moviéndose o partiéndose. No lo asombra el fuego. Se queda, mira, fuego, terremoto. Pero cuando viene el silencio, y es bien lindo porque el pasaje, Dios no estaba. El profeta dice, Dios, tú también estás en el silencio. Déjame decirte que en esta hora Dios te dice, tal vez has escuchado silencio. Mi voz ha sido como silenciosa en estos días. Tal vez has recibido una palabra y ha habido silencio. Pues el Señor te dice, ahí estoy también y ahí sigo hablando. Porque Dios en medio de este proceso donde piensas que es el fin, Dios quiere revelarse allí en el monte, en su presencia, mostrándote lo nuevo. Qué lindo es esto. Y por último, ¿cómo afirma entonces la fe del Señor al acercarnos a su encuentro? Lo último que encuentro es por el medio del regresar. El regresar. He utilizado 3 palabras, si no estoy mal, en encontrarnos con Dios, que tiene propósito de confrontación, de nuevas experiencias y de llevarnos a regresar. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo así que regresar? Versículo 15. Entonces el Señor le dijo, regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea el rey de Aram. Y más adelante dice que busque a Eliseo y también lo proclame como profeta, lo unja como profeta. Mira que el Señor no le cambia el camino. No le dice, mijito, ya aprendiste. No, mira todo lo que sufriste. Ay, mira el camino que tuviste que tomar, mijito. Ay, no, mira, te dormiste aquí apenas llegaste a mi cuevita. Ay, no, después del asombro de las rocas y esto. Mejor no, cambiemos el plan. No, que no sea así. No. Hay veces Dios te pone en el mismo lugar. Hay veces Dios te permite pasar por el mismo lugar que fue tu desierto. Hay veces Dios te permite caminar. ¿Te imaginas al profeta regresando? Ay, aquí estaba yo llorando como una nena. Ay, aquí fue donde dije a mi amigo. Ay, aquí fue donde me dieron la palabra. Mira que el Señor no le permite, sino que le dice, regresa, pero ahora regresa con mi palabra. Regresa, pero ahora regresa con mi poder. Regresa, que donde vaya yo vaya a generar cambios y no se terminará tu vida. No, Señor, sino que yo haré planes. Aún sigue el ministerio, aún sigue el llamado, aún sigue el propósito, aún sigue lo que Dios tiene contigo. Hay veces nosotros queremos que Dios acabe todo. Ay, Señor, reinícianos, que todo cambie. No. Lo que va a cambiar es que tu corazón, tu fe, tu visión vuelva a empoderarse. Y entiendas que no es el fin, que más bien Dios tiene un fin, un propósito con todo esto. Yo quiero que ahí donde estás pienses por un momento, ¿qué te dice Dios? ¿Dónde está el eco de esa palabra en tu corazón? Tal vez, pastor, tú dices, pastor, yo me siento con temor, yo estoy solo, yo me he enconchado, sobre todo los hombres, o las mujeres tal vez. Me quiero tragar las cosas, pero siento morirme, me comparo, reniego, olvido, me alejo de Dios. Pues el Señor te dice en esta hora, yo tengo una palabra para levantarte, para decirte que no es el fin. Yo tengo una provisión para ti, tienes que ver lo que yo he puesto alrededor tuyo. El Señor te dice, debes caminar hacia esa palabra, debes activar esa palabra. Debes venir a mi presencia para ser renovado y transformado. Déjame decirte que tal vez muchos dirían, pastor, solo di una palabra, bendícenos y ya. No, esta palabra tiene pies, esta palabra tiene manos, esta palabra tiene proceso. Bien interesante que el profeta 40 días. Nosotros estamos en una cuarentena también, pero en esta cuarentena tú puedes o salir derrotado
o salir victorioso. Quiera Dios que tú escuches esta palabra y la tomes para ti y la actives en esta hora. Quiero orar por ti, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ella es alimento para nosotros. Gracias porque tú eres fortaleza y aliento a través de ellos, Señor. Señor, cada uno de los que está escuchando allí, tal vez reciben esta palabra de diferentes formas, porque depende de la circunstancia que esté viviendo. Pero yo oro que todos podamos oír tu voz. Aún el que se cree autosuficiente, al que dice, no, yo estoy bien, nada pasa. Señor, aún a él, háblale. Y al que se ha tirado, Señor, y al que ha dicho, ya no hay futuro, Señor, yo oro que esta palabra venga y penetre su espíritu. Yo oro para que aquellos que se han sentido con edictos, con amenazas de destrucción, de muerte, de tristeza, de fracaso, en esta hora tomen tu palabra, Señor. Porque no se trata de mí, no se trata del predicador, no se trata del mensajero. Lo que importa es el mensaje, Señor. Por eso yo ruego, Señor, que donde mis palabras como Andrés, como pastor, como profeta en esta hora no llegaron, yo oro para que tu palabra sí llegue y penetre hasta lo más profundo. Porque tu palabra tiene el poder de transformar cualquier circunstancia. Tu palabra tiene el poder de dar vida, de dar provisión, de cambiar las circunstancias, de revelarte de una manera asombrosa, Señor. Por eso bendigo cada vida, Señor. Y oro para que tú les levantes, oro para que tú les fortalezcas. Vamos, si estás allí, dile, Señor, te necesito. Vamos, si estás allí, dile, Señor, yo he sido como Elías. Dile, Señor, te necesito. Dile, Señor, tal vez alguno dice, yo recibí tu palabra, pero me dormí. No he ido a tu presencia, o he ido, pero me he quedado dormido. No busco, no voy, no persisto, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Oro para que fortalezcas cada vida. Oro para que levantes cada vida. Oro para que esta palabra produzca el fruto para el cual ha sido enviada, Señor. Vamos, toma a tu familia, si está físicamente allí. O si tienes que tomarla en el espíritu, digo, orar por ellos. Dile, Señor, sobre mi familia. Que toda palabra de amenaza, que toda palabra que destruye, que toda palabra del enemigo que te llena de temor y ese temor te aparta de Dios, sea quitada de ti. Porque tal vez el enemigo y Satanás te ha dicho cosas, te ha dicho mensajes, te ha dicho por diferentes formas, por sueños, por visiones, por personas, por circunstancias, palabras que te busca nublarte, derrotarte, destruirte. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a decirte, hay un edicto mayor, el diablo tiene planes de muerte. La Biblia dice, el ladrón Satanás vino a robar, matar, destruir, pero yo vengo a darte vida. Escoge hoy qué palabra recibir. Escoge hoy bajo qué palabra vivir. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú, Señor, le dé la fuerza. No te compares, no pienses que tú no vas a poder, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria sea a Dios en esta mañana por su palabra. Hemos tenido que hacer algunos ajustes. Usted no supiera la lucha que tuvimos. No nos funcionaba porque estamos en vivo. El sonido tenía un ruido terrible. Espero que haya salido bien. Tuvimos que hacer ahí unos cambios a las 10 y algo. Porque no nos funcionaba. La cámara no nos funcionaba. El sonido no nos funcionaba. Nos generaba estrés. Pero sabes qué lindo que salimos victoriosos. Porque cuando la lucha viene y las dificultades vienen, ¿sabes? Hay una victoria mayor. Hay una victoria mayor. Cuando el enemigo te opaca es porque Dios tiene algo. Cuando el enemigo quiere callar tu voz es porque Dios tiene algo. Y yo sé que en esta hora Dios tenía esta palabra para ti. Así que si quieres en esta hora darle compartir, compártela. Haz un video en grupo, envíala por WhatsApp. Mira la forma como puedes hacerlo. Y recuerda que el título de la predicación es no es el fin, pero sí tiene fin. Dios tiene un propósito con todo esto que estás viviendo. Quiero bendecirles en esta hora, saludarles. Me imagino que están todos conectados. En esta mañana no tengo forma de mirar quiénes están conectados, pero a ver, alcanzamos a
Aquí me alcanzan, ay, subieron el volumen. Aquí me aparece Olga Lucía Castilla, me parece Viviana Moya, Viviana, Dios te bendiga, Joana Navarro, Irma Llané, Angélica, a ver quién es, Livia, está Dieguito, su familia, Elizabeth, Yadi, Luz Marina, Roberto, Víctor, Viviana, está Jenny Mosquera, me imagino que ahí está Melitón, y me dice que hay como 75 personas más allí conectadas, me está diciendo esta información. Y yo quiero que tú me dejes allí, regálame eso, a ver, regálale eso al pastor. Dos cositas. Uno, escribe, ¿qué te dijo Dios? Yo quiero saber qué te dijo Dios. ¿Qué es lo que te dice esta palabra? En una palabra corta, ¿qué te dice? En una frase corta, ¿qué te dice Dios? Y lo segundo, yo quiero que le des compartir. Lo tercero es que vivas esta palabra. Que no cojas esta palabra y ya, listo, ay, qué lindo, ay, a la hora de comer, hagan calentado, prendan la olla. No, ojalá que en el día quedes con esa palabra. Y si puedes entre semana, aparte del devocional que está ahí como sugerencia devocional en la página de Facebook, pues tú también busques el texto, lo escudriñes. Aquí está Pedrito Roa, está Adriana Mancera, está Andrea Pineda, está Inés Camargo. Qué bueno, aquí me dicen que la cosa salió bien, que la voz se escuchó bien. Menos mal, yo estaba aquí por fe y con la seguridad de que detrás de cámara estaba mi esposa como ingeniera. Hay veces predica, hay otros días que es ingeniera de sonido. Ella les manda un abrazo, un saludo y una bendición grandísima. Así que mis amados, hagan esas tres cositas. Uno, ¿qué te dije Dios? ¿Qué te dice Dios? Dos, compártele a alguien. Y tres, vive esta palabra. Tres cosas que quiero invitarte y desafiar tu fe. Y no te olvides que los martes tenemos oración a las 7 de la mañana por Zoom. Los miércoles a las 7:30 por Facebook, por esta página, 7:30 de la noche. Una buena noticia de parte de Dios. Y los viernes, vamos a cambiar el viernes. Ya no va a ser a las 7 de la mañana, sino a las 7 de la noche. Ay, pastor, es que yo quería a las 7. Tengamos misericordia del que no pueda a las 7 y hagamos a las 7 de la noche, que algunos no pueden en la mañana, pero pueden en la tarde. Entonces, un día, el martes a las 7 a.m., no te confundas, y el viernes 7 p.m. Ahí Sandrita me va a ayudar a hacer ese cambio. Entonces, 7 p.m. viernes y 7 a.m. el martes. Y el domingo, como siempre, nos perdonan, no arrancamos en punto hoy, pero fueron cuestiones de fuerza mayor. Nos vemos con una palabra de bendición. Dios me los bendiga grandemente, les amamos mucho y esperamos que esta palabra cobre carne en tu vida. Así que un abrazo, Dios les bendiga.